Muy buenos días. Los saluda su profesor José Manuel Pedroso Camacho, profesor de Historia. Bendiciones para todos. El día de hoy nos volvemos a ver con la explicación de la guía número 6. Les recuerdo, son 3 guías las que hemos trabajado en el segundo periodo. La guía número 4, la guía número 5 y esta que es la número 6. En esta oportunidad el tema es independencia de América anglosajona y América Latina. Vamos a hablar ya sobre lo que fueron los movimientos independentistas en América. Vamos a hacer énfasis en estos dos. Como de costumbre, la estructura de la guía es esta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en cada una de las etapas se realizan preguntas. Esas preguntas no podemos entrar a contestarlas de una manera ligera, sino que antes debemos comenzar a realizar la lectura de un material de apoyo que se encuentra acá sobre el final, como este que les estoy mostrando acá. Este material de apoyo usted debe realizarlo una o dos veces, las veces que sea necesario, que usted pueda de pronto entenderlo o extraer la idea central del texto, para posteriormente sí pasar a contestar cada una de las preguntas, estas que están acá. Entonces, la invitación es a leer primero el material de apoyo que le estaba mostrando para posteriormente sí pasar a contestar estas preguntas. Quiero también hacer énfasis en la autoevaluación, esto que se está mostrando acá. ¿Por qué? Porque en las anteriores guías la característica es el hecho de que hay muchos estudiantes que no te mandan la autoevaluación realizada, sino que solamente contestan las preguntas de la guía y se les olvida o no la hacen. Entonces es importantísimo que el estudiante llene esta autoevaluación. Recordemos que es la oportunidad que se le brinda al estudiante de colocarse una nota, pero de una manera consciente, de acuerdo al trabajo que ha realizado. Cuando el estudiante no lo hace, está perdiendo esa oportunidad. Entonces mi invitación es a desarrollar y a darle la verdadera importancia a esta autoevaluación, ¿sí? Porque lo contrario entonces va a bajar puntos si el estudiante no lo realiza, ¿sí? Y es algo sencillo, es la manera de garantizar una buena nota y algo que les va a aportar un porcentaje sobre la nota final. Ahora sí, después de haber hecho todo este tipo de declaraciones, vamos a entrar a hacer una explicación breve del material de apoyo. Voy a tratar de realizarlo como un material, como una explicación complementaria a la lectura que está ahí. Entonces, iniciemos por lo siguiente. Existen dos temas en uno. Vamos a ver la independencia en la América anglosajona primero y posteriormente vamos a mirar cómo fue el movimiento de independencia en la América Latina. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí en el título, que está América anglosajona antes de la independencia. Entonces, recordemos algo. Durante el proceso de independencia de las 13 colonias en América anglosajona, es considerada una revolución. Esa independencia es considerada una revolución. ¿Por qué? Porque se produjo un cambio, una transformación radical en la estructura política, económica y social. Esto significó una pérdida para la metrópoli inglesa. Recordemos que Inglaterra fue el que colonizó a Estados Unidos. Entonces, una pérdida en el sentido de que ya dejó de usufructuar las actividades económicas que por el hecho de Estados Unidos de ser colonia tenía que otorgarle. Entonces, tenemos que también recordar que para Inglaterra era importante porque le proporcionaba gran parte de las materias primas que requería para la industrialización. Inglaterra ignoró el derecho de representación igualitaria de los colonos en el Parlamento. Eso se pudo constituir en una de las causas. Es más, aquí dentro del material se especifican varias causas, usted puede tenerlas ahí en cuenta, que es la que les estoy mostrando. Pero sí los obligó a nuevas cargas de impuestos, ¿sí? Quiere decir que en su debido momento esto generó o se constituyó en una causa de esa independencia, el hecho de colocar mayor impuesto, que obviamente condujo a un malestar y a una protesta en el pueblo, las cuales terminaron con la declaración de independencia el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, liderada por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y John Adams. Son grandes personajes de la historia de la independencia de Estados Unidos.
A eso a lo que estamos haciendo referencia cuando estamos tocando el tema de la independencia de América anglosajona. Estamos refiriéndonos a la independencia de los Estados Unidos. Muchos de ustedes se imaginaban que Estados Unidos siempre ha sido la superpotencia que es hoy, y no es así. En su debido momento, Estados Unidos fue una colonia de los ingleses. Los ingleses fueron los que llegaron y colonizaron ahí ese territorio. Muy diferente a la colonización, al proceso de colonización de nosotros, los colombianos. A nosotros nos colonizó fueron los españoles. Entonces, obviamente, ellos fueron colonia, posteriormente consiguieron su independencia. Eso les sirvió como un ejemplo para el resto de países de América para luchar por el mismo objetivo que era independizarse y tener su propio gobierno. ¿Sí? Obviamente Estados Unidos fue ayudado por otros países como Francia. A Francia le convenía de que Estados Unidos se independizara de Inglaterra porque su principal, digamos, competidor, su principal enemigo en ese momento para la supremacía de Francia era Inglaterra. Y Francia ayuda a Estados Unidos en su independencia, no solamente con armas y eso, sino también con dinero, lo que posteriormente va a conducir a una crisis al gobierno francés. Es más, existen dos estatuas de la libertad. Como cultura general, esas estatuas de la libertad las regaló fue, Francia a Estados Unidos cuando consiguió su independencia. Hay una de dimensiones enormes, ¿verdad? Y otra que es de una dimensión pequeña, normal. Esas estatuas fueron donadas por el gobierno francés a Estados Unidos cuando consiguió su independencia en Inglaterra. Bueno, pasemos ahora al segundo, que llevó por título, vamos a buscarlo aquí para que ustedes lo vean acá, eh, llevó como título ya el proceso de independencia en América Latina o Hispanoamérica, se están refiriendo al mismo proceso, ¿verdad? Cuando hablemos de América Latina también estamos hablando de Hispanoamérica. Bueno, en Hispanoamérica la independencia de la corona española se motivó por las reformas borbónicas y por la invasión napoleónica de España, que generó un vacío de poder. Recordemos que esas dos se constituyeron en principales causas. Las reformas borbónicas también nos afectaron a nosotros, a nuestro territorio. En esas reformas borbónicas se colocaban una cantidad de impuestos y la invasión napoleónica a España. Recordemos que Napoleón Bonaparte en ese momento era, digamos, el que dirigía las Fuerzas Armadas de Francia y Francia se estaba imponiendo sobre muchos territorios. Eh, la idea de Napoleón era extender todo su dominio y que Europa fuera integrada y conocida a través de un solo nombre, que era Francia. Eh, digamos que esa invasión napoleónica de una u otra forma creó un vacío de poder, ¿sí? Entonces, vamos a continuar en la explicación. Ante ese vacío de poder se establecieron juntas de gobierno que elaboraron declaraciones de independencia hacia el año 1810. Quiere decir que hacia esa época se comenzaron a generar muchos movimientos independentistas en diferentes países de América Latina. Obviamente, vuelvo y repito, no es ajeno a nuestro proceso, nosotros hacemos parte de América Latina y Colombia también generó su propio proceso de independencia. Este proceso fue motivado por las ideas americanistas y el liderazgo de Simón Bolívar, entre otros, y la independencia de las 13 colonias y la independencia de Haití. Recordemos que en América Latina jugó un papel muy importante un personaje conocido con el nombre de Simón Bolívar, nuestro gran libertador. Él alcanzó a conseguir la libertad de 5 grandes naciones que nosotros ya conocemos. Entonces, es increíble cómo de una u otra forma este proceso de independencia en cada uno de los países de América Latina fue influenciado de una manera muy directa por el proceso de independencia de Estados Unidos e inclusive el proceso de independencia de Haití. Y muy importantísimo, es más, Simón Bolívar cuando inició el proceso de independencia, la lucha emancipadora aquí en nuestro territorio, esas ideas de él venían de Europa. Él estudió en Europa y fue influenciado por lo que es la ilustración, un movimiento muy importante de intelectuales
que buscaban precisamente luchar por ese tipo de derechos. Recordemos que en Francia se estaba dando lo que era la Declaración de los Derechos Humanos y fueron traducidos pues a nuestro idioma para darlos a conocer y que se constituyera en una de las grandes banderas de nuestra lucha por la independencia. Ese derecho que teníamos a la autodeterminación, a crear nuestro propio gobierno, creer en nuestras capacidades. Bueno, hasta ahí llegó nuestra explicación del tema. Espero que les haya servido. No sin antes hacer énfasis en la encuesta que estamos realizando. Recordemos algo, y allí yo llamo a la conciencia del estudiante. Esa encuesta debe ser diligenciada por el padre de familia y él y el estudiante tienen que leer todo lo que está ahí porque ahí se está, digamos, preguntando la opinión del padre de familia acerca de la presencialidad. Entonces, por favor, vamos a diligenciarla, vamos a otorgarle el tiempo necesario a leerla hasta que podamos entenderla para posteriormente sí contestar las preguntas que están en él. Espero que pasen un feliz día. Por favor, la invitación a trabajar sobre las guías y a presentarla en su debido momento, en su debido tiempo. Se despide de usted su profesor José Manuel Pedroso, profesor de Historia, deseándole lo mejor y hasta la próxima clase. Gracias.